Ya veníamos compartiendo algunos hombres de Dios, ¿verdad? Hablamos el martes pasado un poco de Abraham, cómo se condujo Abraham entre sus hermanos, ¿verdad? Ahora quiero hablar de David con ustedes, leyendo algunos versículos, ¿verdad? Pero primeramente vamos a Lucas 6, el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Acá vamos a ver cómo es que Dios dice por David, es conforme a mi corazón. ¿Por qué dijo Dios por David así? ¿Y por qué Abraham también se condujo con Lot, siendo que Lot estaba, ¿verdad?, en Sodoma? Y él pudo defenderle. Si otro fuera, iba a decir, sí, ya se fue ahí en ese lugar, que sufra, que se vea él, puede decir uno, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Dice, verso 43 al 45, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es bien claro, ¿verdad? Y vamos a mirar a Saúl y a David, para mirar, a pesar de que es hijo de Dios los dos, ¿verdad? Los dos tienen la unción, el poder de Dios a su favor, pero dice el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y esto venía sucediendo entre Saúl y David. Y esto quiero compartir para que veamos, hermano, el tiempo que estamos viviendo es corto y no nos resta casi nada, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar perdiendo por cosa que no está en la palabra? ¿Cuánta palabra de nuestro Dios está escrito para que seamos amonestados en cuanto al amor hacia nuestros semejantes y al amor hacia nuestros hermanos? Pero en este tiempo el peligro es que el enemigo entra en la vida, así como entró en la vida de Saúl, ¿verdad? Y empezó a despreciar a David y quiso matarle. Y eso es lo que quiero compartir para que veamos, para nuestra enseñanza han quedado esto. Para que en este tiempo que vivamos, hermano, no seamos aquel hombre malo, como dice, que el enemigo entró y sembró algo. ¿Y qué va a sembrar, verdad? Cizaña, pelea, enojo, ira, contienda. Porque la carne está aliado con el enemigo, por eso es el peligro en este tiempo. ¿Cuántos versículos tenemos, hermano, en la Escritura que habla de que cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios, amando, soportándonos unos a otros? Y vamos a tener como ejemplo, primera de Samuel, a estas dos vidas. Primera de Samuel 24. No es solo una vez nomás que Saúl estuvo en mano de David para hacer David lo que quiera de su vida. Acá vamos a encontrar por la palabra. Vamos a leer muchos versículos, seguro. 13, 12, y recortando aún porque si leemos todo es muy largo. 3, 12, 24, versos 3 al 12 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas,
En el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos que Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, porque es ungido de Jehová. Imagínense lo que viene diciendo ahora. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue pues Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Imagínense, hermanos, su actitud. Esto es lo que quiero ver con ustedes. Cómo David se comportó con su hermano. A pesar de que sabemos que Saúl les venía buscando para matarle. No es poca cosa, ¿verdad? Pero dice él, se turbó aún, dice el verso 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y no es que sus hombres, el que estaba acompañado, dice verso 7, así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y nosotros sabemos bien quiénes estaban con David, ¿verdad? Los secuestradores, los despreciados, los endeudados. Y guaranime por allá, estamos allá humeando y cuaseina, baby. Humeando a ahí, veis donde la yo cogine. Taburongo me mete la mina David. Hombres que no quedaban más en su casa. Pero David tuvo consejo de parte de Dios y tuvo también ese temor de Dios, enseñándole a ellos cómo debe ellos conducirse con su hermano. Y así también a nosotros nos queda esta palabra de cómo debemos conducirnos. Ahora fácilmente uno se levanta contra otro, ¿verdad? Fácilmente. Y no piensa que esa persona, ese es hijo de Dios, es ungido de Dios. Por eso, hermano, la Escritura registra que conforme a mi corazón, dice Jehová. Porque esa actitud de David con su hermano es lo que cambia totalmente el camino. Y también nuestra vida, hermano, cambia totalmente cuando nos ponemos al lado de David, con este mismo pensamiento. Pero si nos ponemos al lado de Saúl, cambia totalmente también. Persiguiendo para matarle, para destruirle, despreciándole a los hermanos, ¿verdad? Así se conducen algunos. ¿Y qué sucede, verdad? Pierde su corona. Eso es lo que sucede. Al último, Saúl perdió su corona. Y el creyente también. Por eso la Escritura registra, ¿verdad? Dice que ninguno tome tu corona. Ya está todo. Pero que ninguno tome tu corona, ni mi corona. La situación en donde nos conducimos, hermano, nos hace perder nuestra visión. Y acá Saúl, un tiempo leyendo todos los versículos, Saúl
le perdonó a David, le invitó a que vaya otra vez con él. Pero un poquito más, otra vez 26, verso 7, primera de Samuel 7, 26, 7, otra situación, 7 al 12. Dice, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. He aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Imagínate, ¿no? Este es el que David con palabras sujetaba. Y seguramente esa palabra venía del Señor, ¿verdad? Venía hablando del Dios Todopoderoso que estuvo con él, contándole a él. Pero dice, de un golpe y no le daré segundo golpe. Imagínese. Verso 9 dice, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora su lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Y si vamos a mirar este sueño, ¿verdad? Habla espiritualmente. Pero nosotros estamos viendo otra, la actitud de David hacia Saúl y hacia sus ayudantes, como vamos a decir, hacia los que van a estar acompañando a David en su reino, defendiéndole. Así también con nosotros el Señor Jesús, ¿verdad? Nos habla, su palabra nos enseña, nos conduce, porque no somos tan buenos. Si nosotros estuviéramos ahí, vamos a decir también, déjame el Señor con un golpe ya. No voy a darle segundo golpe. Así vamos a ser nosotros. Si es que el Señor no cambia nuestro corazón. Si el Señor no trabaja en nuestros corazones, vamos a ser igual que este Abisai, ¿verdad? Wow. Pero después que estuvo este Abisai con David, cambió su actitud. Cambió bastante. Vamos a leer capítulo 26, ahí nomás, verso 18 al 25. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijo de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la herencia de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Imagínese lo que es. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, dice. Pero, dice, si fueren hijos de hombres, ¿y cuántas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios actuamos? Nos juntamos y incitamos a cosas que no convienen. ¿Cuántas veces erramos, verdad? Pero dice, el que incita, dice, contra mí, si es Jehová, dice, acepte en la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová.
¿Por qué a veces no podemos estar en paz en nuestro espíritu, en nuestro corazón? No podemos caminar libremente en lo que el Señor ha dado un camino vivo a través del velo, esto es su sangre, dice. Por ahí debemos de caminar y a veces no podemos andar ahí, por ahí. No podemos tampoco estar en el mundo, ahí no nos acomodamos en ningún lado. ¿Por qué? Porque no estamos actuando conforme al requerimiento de nuestro Dios. Estamos actuando fuera de la presencia y de lo que Dios quiere que nosotros podamos caminar, hermano, cada uno por el camino que el Señor nos dejó. Porque si no, dice más, si fueren hijos de hombre, malditos sean ellos. Yo no quiero esto en mi vida. No quiero que ninguno de mis hermanos pasen por estos lugares. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos conducirnos, hermano, cambiar de camino a veces, sin darnos cuenta, porque el enemigo está ahí hincándonos, estorbando, golpeando, para que podamos nosotros salir de ese camino. Y dice, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Imagínese lo que dice David. He aquí que como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Es lo que hace la diferencia, hermano. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas, cuando nos conducimos como se conduce David. Pero si nos conducimos como se conduce Saúl, un rato vamos a estar queriendo a nuestro hermano, otro rato queriendo destruir su vida, despreciando, rechazándole. Por eso es el peligro que al final perdamos nuestra corona. Y vemos que por qué Jehová decía que este hombre era conforme a su corazón. Porque también Dios es misericordioso para con nosotros. No nos pagó a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni conforme a nuestros errores, ¿verdad? Sino que Él tuvo compasión de nosotros, nos perdonó. ¿Y qué dice la Escritura? Así como Cristo nos perdonó, vosotros también. Imagínense, no hay medida entonces. Porque cuántas veces nos perdona el Señor, ¿verdad? Cuántos errores tuvimos ayer y el Señor nos perdonó. Y así también, si medimos eso, hermano, ¿cómo vamos a rechazar a un hermano o despreciar a un hermano? O demostrarle, somos indiferentes a veces, ¿verdad? A su vida, a su necesidad. Pero el Señor es fiel para mostrarnos el camino. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 13. 13, verso 21 al 23. Parece que no. 1 Samuel 13,
13 al 14. Disculpe. Primera de Samuel 13, 13 al 14. Dice el verso 13: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esto sabemos, hermanos, que pasó, ¿verdad? Conocemos nosotros qué sucedió con Saúl. Dios le probó y él no obedeció. Pero acá dice, conforme a su corazón, Jehová ha designado. Y este es David. Este hombre que inclusive en el Nuevo Testamento habla de él. Vamos a Hechos 13. Y acá no usó nombre, pero acá ya el apóstol Pablo ya habló directamente. Verso 13, 21 al 23. Hechos 13, 21 al 23 dice: Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien Dios también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Imagínense, hermano, hasta dónde va el hombre bueno. De su buen corazón saca buena cosa, dice, y el otro de su mal corazón sale lo malo. Pero este hombre, dice, Dios le eligió conforme a su corazón, conforme lo que Dios declara, ¿verdad? Él se condujo entre sus hermanos, cuidando su caminar, cuidando su andar, cuidando todo lo que Dios le había recomendado, ¿verdad? Conociendo a través de la Escritura, conociendo a su Dios, el requerimiento de su Dios, conociendo el poder de Dios también. Porque imagínense, hermano, venciendo a Goliat, sabiendo que había muchos guerreros en Israel, nadie se atrevió. Y este hombre, con el poder de Dios no tuvo temor de Goliat, y pareciera a su hermano una locura, ¿verdad? Parece un atrevido para aquellos guerreros. Inclusive su hermano le decía: ¿qué estás haciendo aquí? Pero el Dios Todopoderoso usa a aquel que está de acuerdo con Él, el que se conduce como Él quiere así Dios usa a aquellas vidas grandemente. Primera de Samuel, vamos a seguir leyendo otras virtudes de David, otros hechos. Capítulo 30, Primera de Samuel capítulo 30, para que nosotros, hermanos, podamos aprender a conducirnos en este tiempo como este hombre se condujo. 30, verso 9 y 10 primeramente. Dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres,
porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Llevemos en cuenta este versículo. Cansados, estos 200 no pudieron pasar. Vamos a leer 30, verso 18 al 31. Desde el 17 podemos leer hasta el 31. Dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos huyeron. Y libró David todo lo que todos los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo, y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron, dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Le tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Imagínense, hermanos, su actitud. Nosotros vamos a ser, si nos descuidamos, vamos a ser como estos hombres malos. Dice entonces, verso 22, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín. No, vamos a decir, no se merece esto. Ellos no trabajaron, ellos no fueron a pelear. ¿Para qué le vamos a dar si ellos no se fueron? Por eso, hermano, Jehová dice que era conforme a su corazón. David no era mezquino en nada. Se compartieron de igual manera lo que no fueron y lo que se fueron. Y mucho más fue David, ¿verdad? Porque nuestra actitud, hermano, debe ser como este hombre. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice, conforme a mi corazón. Ha puesto un rey conforme a su corazón. Y mucho más fue David. Dice, desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. 26. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá. ¿Qué va a decir otro, verdad? No, ya son ancianos, ya no, ellos ya no se merecen, ya están por morir, ya no sirven más, van a decir algunos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué hizo Dios a través de David? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice, y cuando David llegó en Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Qué buen hombre, qué carácter tuvo en medio de... Por eso, hermano, tiene que ver nuestro carácter, porque si nosotros somos flojos, cualquiera va a convencernos. Cualquier persona que se acerca y te va a decir, bueno, vamos por acá. Y le decimos, no, pero este camino es feo. No, vamos por acá. Y si no somos de carácter fuerte, vamos a obedecer. Pero si somos de carácter fuerte, vamos a hacer así como David. Y David dijo, no hagáis esos, hermanos míos.
Aquellos hombres, dice, eran malos y perversos, que se fueron con David. Pero David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice, y cuando David llegó, los ancianos recibieron también botín, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. 27. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Nehuet, en Jatir, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jerameel, en la ciudad del Ceneo, en Orma, en Corazín, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Imagínense, todos recibieron el botín. David no fue mezquino. Y eso es lo que de nuestra parte también, en cuanto muchas veces somos mezquinos en cuanto a tener un don de parte de nuestro Dios. Pensamos que si alguien se levanta también, ¿verdad? Pero un hombre también de Dios dijo en esta situación, dijo, ojalá que todos profeticen. Por eso a veces hay diferencia de un predicador a otro predicador, porque hay envidia. Y no debe ser así. Cada uno Dios le dio un don especial. Mirando a los músicos, a veces cada uno tiene su forma de tocar. Por eso a mí me preguntan, ¿verdad? Yo aprendí casi ya a los 40 años, algo de años, ya aprendí a tocar como estos chicos que están tocando. Ellos tocan muy bien. Yo ya así, por lo menos a 37, 38 años aprendí a tocar casi la mayoría de las notas. ¿Y por qué? Uno dice, ¿verdad? Porque eran mezquinos aquellos hermanos. Antes no te querían enseñar porque pensaba que cuando uno tocaba en la iglesia, pensaban que iba a sacar el lugar. Eran mezquinos aquellos hombres. Y no es así, nadie va a quitar tu lugar. Si hay algo que el Señor trae sobre estos chicos que van a estar tocando, ¿verdad? El Señor va a ir añadiendo dones a otros. Si hay un tecladista más en medio de nosotros, el Señor va a darle otro don al tecladista. No debe ser mezquino, porque el Señor va a ir trayendo sobre nuestras vidas dones y más dones. Pero si somos mezquinos, sucede lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Pasé tantos años sin poder tocar. Estaba con 2, 3 notas y si la canción era un poco alto, yo ya me quedaba ahí. Hacía callar mi guitarra. Y eso era ¿por qué? Porque eran mezquinos aquellos hombres, aquellos tiempos. Por eso aquellos hombres que eran, hasta ahora son, ¿verdad?, acordeonistas, no quieren a veces mostrar, no quieren enseñar a veces. Porque pareciera que va a tocar igual que imposible es de tocar igual. Nosotros a veces vamos en lugares donde hay muchísima gente, ¿verdad? Miramos las caras y son tan diferentes. Miles de gente, pero ninguno son iguales. Así también es la gracia de Dios en cuanto a los ministerios, en cuanto a los dones. Nadie va a ocupar el lugar de uno. El Señor va a bendecir a cada uno de diferentes formas, de diferentes dones. Y su don va a desarrollar de acuerdo a lo que Él es. Si es bueno, va a desarrollar lo bueno que hay en su corazón. Si es malo, va a salir lo malo que hay en su corazón. No puede salir algo bueno de algo malo. Entonces, por eso, hermanos, sin embargo, nosotros queremos, ¿verdad?, aprender más y más de lo que nos enseña la palabra. Yo quiero aprender, yo necesito aprender más. Aprender del Señor personalmente y aprender también de aquellos hermanos que conocen la Escritura, que saben expresar, que saben usar, saben trazar la palabra de Dios. Aprender de ellos cómo se conducen. Por eso dice el apóstol Pablo, mirad aquello cómo se conduce, imitad su fe. Cómo se conduce nuestro hermano en este tiempo cuando hay algunos problemas, porque problema va a haber siempre, ¿verdad? Discusión, va a haber siempre en la iglesia algunos problemas que se debe de solucionar.
porque así fue siempre. En los Corintios fue siempre así, ¿verdad? Uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Otro más perfecto, yo soy de Cristo, dice. Pero buscando esa separación. Y Pablo asegurando, dice, el que planta y el que riega son la misma cosa, dice. Pero que a veces el Hijo de Dios dice, no, porque él demasiado da gusto, pero él sí que tal cosa. Empezamos a trazar las cosas conforme a nuestro parecer, pero ¿no son acaso una misma cosa? ¿Qué dice la Escritura? Son una misma cosa, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios, ¿verdad? Dios es el que da crecimiento a nuestra vida, conforme a lo que nosotros escuchamos la palabra y recibimos la palabra. Porque cuando estamos mal, nada da gusto, nada, ni el mejor mensaje no recibimos. Por eso, hermano, pensamos a veces nosotros, ¿verdad?, que venga el mejor predicador acá y que trace la palabra y ahí yo voy a entender. No, no es así. El que no quiere entender no va a entender ni que traigámosle el mejor mensajero. Si Judas no pudo entender con Jesús, tuvo el mejor mensajero Judas. No hay otro mejor mensajero que nuestro Señor. Y no pudo entender porque su corazón estaba sobre el dinero. Jesús le dijo que su corazón estaba sobre lo que se juntaba, sobre el botín. Él era, imagínese, inclusive sabiendo bien el Señor, podía decirle el Señor es nuestro maestro. Podía sacarle su ministerio a Judas, ¿verdad? Estaba robando, Jesús sabía que estaba robando Judas, pero no le quitó. Él le seguía dando hasta el último la oportunidad. Hasta lo último le dio oportunidad. Pero dice que Judas sustraía del botín que ellos tenían para sus gastos. Y tuvo el mejor maestro, hermano. Así también cuántas personas estuvieron con el apóstol Pablo. Y Pablo también decía, ¿verdad?, que algunos parloteando, dice, desprecian a los hermanos. Y a los que quieren recibir, le recibe. Y a los que no quieren, le rechaza, dice. Voy a hablar ahora con él, dice. Imagínense. No es poca cosa, hermano, actuar así. No conviene esa vida, llevar esa vida, porque a la larga vamos a ser como Saúl, vamos a perder nuestra corona. Pero sin embargo, si vivimos conforme a la gracia de Dios, conforme a la palabra de Dios, amándonos unos a otros, apreciándonos unos a otros, a pesar de que somos tan diferentes, eso no vamos a decir que somos iguales, somos diferentes en pensamiento, en ideas, en trabajo, vamos a ser diferentes, pero para eso somos puestos, para poder entendernos así con nuestra diferencia, así como el matrimonio también, ¿verdad? Una familia tan diferente uno trae de una casa, se alimenta diferente, se le aconseja diferente, su papá tiene otro trato que mi papá, pero el Señor nos junta y empezamos ahí a entendernos, a aprender lo que es el matrimonio en sí. Así también es con el Señor. Con el Señor aprendemos, hermano, de a poco, no podemos apurarnos con el Señor. Por eso que David fue llevado entre los secuestradores, fue despreciado, fue rechazado, para que él pueda entender, hermano, cómo debe amar a su hermano. Nosotros debemos de ser a veces rechazados para poder entender el amor de nuestro Dios. A veces debe haber alguien, ¿verdad? Porque siempre hubo y siempre habrá alguien que actúa así. Si aquellos dos hombres que comenzaron, ¿verdad?, en los hijos de Adán, hubo desprecio y le invitó a su hermano a salir, el otro salió contento saliendo con su hermano, pero por el camino, ¿qué sucedió? Le mató. Ellos, no había más nada que ellos, dos nomás ellos, dos hermanos juntos, y uno levantó la mano y lo mató. Va a seguir eso en nuestro andar, pero debemos de comprendernos unos a otros y tomar la actitud de David.
apreciarnos, amarnos, y cuando hay botín de por medio, desearle a aquellos hermanos esos botines también. Desear que llegue esa palabra pura, esa palabra sana a los corazones de ellos. Vamos a leer como último Salmo 103. Salmo 103. Verso 10 al 14. Primeramente, 10 al 14 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por eso dijo Jehová: conforme a mi corazón. Si Jehová se compadece de nosotros, hermanos, así David también tuvo este corazón. Si Él dice: no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, así actuó David. Los hombres que se quedaron, los hombres que no se fueron a la guerra con Él no dijo: no se fueron esto, por lo tanto no merece el botín. Pero dicen: nuestro Dios también nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Imagínense, hermano. Por eso es que David tuvo ese corazón, ¿verdad?, de aprecio hacia aquel que perseguía su vida. Y por ahí, si Saúl le encontraba, le iba a matar, no iba a dudar de alzar su mano. Pero dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y esto conocemos los padres. A veces cuando nuestros chicos se enferman, nos duele. Tanisa está teniendo un problema ahora, no se puede sentar, le salió no sé si ella hizo su hace, le dice, y no se puede sentar, y a mí me duele verle ahí. Pero ¿qué puedo hacer? Me puedo solamente compadecerme, ¿verdad?, y pedirle a Dios que le guarde. Me duele verle con dolor. Dice: como el Padre se compadece de los hijos. Y así también Jehová se compadece de nosotros, hermanos. El Señor nos ama tanto, que nos habla con tanto amor y nos muestra por su palabra aquellos hombres que cómo se conducían. Así como dije al principio, hablamos un poco de Abraham, ¿verdad?, cómo se condujo con Lot. Podía él decirle: bueno, ya Lot se perdió, se fue al mundo, en Sodoma y Gomorra. Y bueno, él buscó, puede decir él. Pero ¿qué dice la Escritura? Que él juntó a sus hombres y fue a rescatarlo, fue a buscarlo. Y a rescatar no solamente sino a la gente de Sodoma, recibió también ellos. Pero también vemos que el rey quería darle algo del botín, pero él dijo que nos diga este rey, dice, mediante que yo me enriquecí. Él siempre estuvo su ojo hacia nuestro Dios, un hombre de fe, un hombre que vivió por fe. Y como último verso 17, vamos a leer 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Imagínense, hermano, no hay que dudar de nuestro Dios. Su misericordia, dice, de Jehová es desde la eternidad
hasta lo que queda todavía, ¿verdad? La eternidad. No sabemos nosotros esto todavía, pero un día vamos a comprender sobre los que le temen. Un día cuando estemos ahí con Él, vamos a entender lo que es la eternidad. Ahora somos nosotros limitados. No podemos pasar mucho tiempo leyendo la palabra. A veces nos cansamos, ¿verdad? Este calor. Pero cuando estemos con el Señor no va a haber más eso. Cuando estemos en esa eternidad ya no vamos a poder entender lo que es realmente la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.